Mucha atención, este video puedes verlo una, dos, tres o 10 veces porque vamos a hablar una de las mejores aperturas para las negras contra el primer movimiento blanco E4, la defensa francesa. ¿Por qué es buena esta defensa? Tenemos un par de motivos. Lo primero, que es muy sólida porque evitas cualquier desastre en la apertura que usualmente ocurre cuando tu casilla F7 se hace vulnerable, contra alfil C4, contra pasos del caballo por acá tipo ataque del hígado frito. F7 siempre es una casilla vulnerable. Al jugar E6, cubres esa debilidad. La otra ventaja de la defensa francesa es que no se basa mucho en la memorización, sino más bien en la comprensión correcta de los planes y en un buen juego posicional, lo cual vamos a aprender en este video. Tus oponentes lo van a tener muy difícil porque cuando no hay movimientos de ataque, no saben qué hacer. Por último, aunque esta apertura es muy sólida, te voy a mostrar mi variante favorita, que es muy truquera, donde digamos el 80% de los movimientos de tus oponentes los llevan directamente al desastre. Entonces, empezamos. Cuando jugamos D5 y atacamos el peón en E4, las blancas tienen que hacer algo al respecto. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, tres opciones. Una, avanzar el peón, conocida como la variante del avance, donde las blancas ganan espacio y hablaremos de eso. Otra es defender este peón con su caballo, por ejemplo, caballo C3, conocida como la variante clásica o la normal. Y a veces simplemente intercambian en D5, la opción más sencilla, que normalmente lleva posiciones simétricas tablíferas. Pero vamos a ver cómo ponerle sabor a eso. Primero empecemos con E5, el movimiento más popular, así el que más vas a encontrar. ¿Y qué hacer aquí? Bueno, las blancas ganan espacio. Se vuelve algo incómodo jugar porque no puedes desarrollar tus piezas fácilmente a las casillas donde usualmente lo jugarías, y entonces tu plan consiste en atacar estos peones. Han avanzado bastante y se vuelven objetivos de ataque. Entonces, C5 para minar esta cadena de peones. Y si a la ligera toman aquí, entonces ya se destruye esto. Podemos tomar este con el alfil y el otro, el de E5, se aísla y lo vamos a poder atacar más tarde, digamos por ejemplo con el caballo. Si estos peones se separan, pues muy fácil para nosotros. Las blancas no lo van a hacer, normalmente jugarán C3 para mantener su cadena, pero le metemos más presión con caballo C6. Y ahora juegan, digamos, caballo F3, de ese momento de desarrollo normal, pero también fortaleciendo este centro. Y la variante que te voy a recomendar no es la principal dama B6, sino alfil D7, que es más truquera. Y vas a ver por qué. Primero, porque ¿qué hace tu oponente aquí? Bueno, usualmente va a querer desarrollar su alfil y enrocar, su alfil de casillas claras. ¿Y a dónde debería ir este alfil? Un error típico es jugarlo a B5, porque tradicionalmente esta es una buena casilla para este alfil, como en la de Ruy López, por ejemplo, pero aquí es un error, porque tomamos con el caballo en E5, movimiento que es fácil pasar por alto, y si recapturan el caballo, tomamos el alfil. Y con esto nos hemos ganado un peón y además estamos molestando la posibilidad de enrocar. Si toman el alfil, en cambio, nuestro caballo no se pierde, nuestro caballo fue, tomó un peón y ahora vuelve para tomar este alfil. Ahora, normalmente la línea principal para las blancas es desarrollar el alfil aquí a D3 porque ahí queda muy bien, se anticipa que nosotros enroquemos en el flanco de rey y este alfil es clave en el ataque de medio juego de las blancas. Pero precisamente nos hemos preparado para esto. Jugamos torre C8, que se ve como que simplemente estamos desarrollando las piezas del flanco de dama y eso es correcto, pero además estamos creando unas interesantes trampas. Por ejemplo, si tu oponente ahora enroca, que es algo que muchos van a hacer, esto ya es un error posicional. Incluso hay una partida de Nakamura donde él comete este error. Bueno, fue hace muchos años, pero igualmente lo hizo y perdió. Es un error posicional porque ahora tomamos en D4 y saltamos con el caballo a B4. Y vamos de cacería por este alfil, porque es la pieza clave del ataque de las blancas. Así que si podemos tomarla, tan pronto como sea, el plan de medio juego de las blancas se desarma. Bueno, si van atrás a E2 para proteger este alfil, nos metemos por C2 y de repente podemos tomar la torre de la esquina, queda atrapada. Vemos entonces por qué jugamos torre C8. No nos pueden tomar ese caballo, así que ganaríamos. Entonces las blancas van a tener que entregar su alfil, digamos caballo C3, tomamos el alfil y ahora tenemos una partida muy cómoda donde vamos a desarrollar nuestras piezas. Bueno, el caballo no puede ir aquí porque tienen su peón blanco allí, pero puede ir por E7 hacia F5.
y desde ahí va a poner presión también en el centro. Si clavan nuestro caballo para frenar nuestro desarrollo, jugamos H6, obligando a que tomen una decisión con este alfil. Si intercambian en E7, pues no es problema, tenemos, de paso desarrollamos nuestro alfil, tenemos ventaja de los dos alfiles. Y si el alfil va a H4, insistiendo en su clavada, hay diferentes formas de continuar. La más fácil, dama B6, que es un movimiento típico de la defensa francesa. Y en general en este caso, bueno, nos salimos de la clavada, pero también apuntamos al peón B2 y al peón D4 para meterle algo de presión. Por ahora está defendido, pero vamos a meterle más presión allí y esto en algún momento dará frutos. Bueno, ahora defienden su peón y nuestro caballo es libre de moverse, ya no está clavado, entonces va a F5, presionando en el centro como decimos. Y así hacen cualquier cosa, digamos alfil G3, completamos nuestro desarrollo y enrocamos. Hagamos estos movimientos y bueno, lo que hemos dicho es que sin ese alfil en D3 es difícil para las blancas encontrar un plan de ataque en el medio juego. Porque ¿qué pueden hacer aquí? No hay una opción constructiva que puedan, además hay una presión sobre su peón débil en D4 que vamos a aumentar con torre C4, doblando torres también. Vamos a meterle más y más presión al centro y las blancas no saben exactamente qué hacer. Este es el tipo de escenario que buscamos en la defensa francesa, donde fácilmente superamos a nuestro oponente. Y entonces habrás pensado que bueno, no puede ser todo tan fácil y obviamente no lo es. Las blancas pueden evitar este salto del caballo a B4 jugando A3. Bien, pero aquí hay una continuación muy truquera, intercambiando en D4 y jugando dama B6, apuntándole al peón D4, atacándolo 2 veces por ahora. Amenazamos con capturarlo ya, y en general este es uno de nuestros planes principales en la defensa francesa, atacar la cadena de peones en su base, pues no podemos atacar el peón E5, entonces tenemos que atacar el que lo apoya, este que no tiene defensa. Si lo podemos capturar, luego de ese caerá el que está más adelante, el de E5. Bueno, caballo por D4 es la amenaza, y si tratan de evitarla con su alfil en C2, bueno, no pueden defender con alfil E3 primero que todo, porque en este caso su peón de B2 se cae y de ahí atacamos también la torre. No pueden hacer eso, entonces digamos alfil C2 para que la dama blanca proteja al peón D4. Tenemos en ese caso otro movimiento muy curioso que es G5, que le mete leña al fuego. Si tu oponente no está bien preparado, va a perder la partida muy pronto. Porque hay unas formas, bueno, lo que hagan las blancas pueden tomar este peón de diferentes maneras, pero vamos a ver qué pasa. El peón está allí, ¿por qué no tomarlo? Entonces con alfil o con caballo. Y si no lo toman, por ejemplo, juegan algo diferente, entonces avanzamos con el peón y expulsamos al caballo. Queremos expulsarlo para tomar en D4, con dama o con caballo. Así, bueno, aunque intenten aquí un caballo A4 de contraataque. Bueno, en este caso nos desvían un poco nuestro plan, pero vamos aquí atrás y la amenaza sobre el caballo todavía está. Si el caballo va adelante, jugamos caballo por D4. Y este es uno de los golpes tácticos que tenemos acá. Estamos amenazando en C2, en A4, al alfil, el peón, en el centro. Estamos atacando todo. En la defensa francesa fácilmente las cosas dan un giro con un golpe táctico de este estilo que nadie se espera. Tomamos el alfil y ahora amenazamos también al caballo 2 veces. Si el caballo va por aquí, ahora amenazamos al otro caballo y de repente el caballo de G5 ha quedado atrapado. También tenemos un torre C4, un alfil C5, ideas por montón. La pregunta obvia es ¿por qué no tomar este peón? Digamos con el caballo. Bueno, ¿qué hay acá? Esto es un error. Porque ahora tomamos en D4 con nuestro caballo y pues no solo eso, sino que además atacamos al alfil que está en C2. ¿Y qué pueden hacer ahora las blancas? Digamos un caballo C3. Se convierte en otro error porque aunque cierra la columna, tomamos en C2 y luego jugamos D4 y con esto nos aprovechamos de esta clavada de la torre sobre el caballo. Bueno, es muy gracioso que esta variante, en esta variante las blancas hacen movimientos muy normales y terminan perdiendo. Es muy truquera. ¿Qué más pueden intentar? Mover su alfil aquí para retirarlo del peligro. En ese caso nos metemos con la dama por B3. Y aparece, bueno, presión en todos diferentes puntos, en todos los lados, en los dos alfiles y sea un intercambio de damas. También seguimos atacando ahora la torre y el alfil, incluso con nuestra torre.
Aquí ganamos también. ¿Qué hacen las blancas entonces ante un dama b3, por ejemplo, enrocar? Y tampoco funciona. Sabemos que todos los movimientos típicos o normales que hacen acá no funcionan. En este caso tomamos en c1 con la torre y luego tomamos el alfil en d3. Conseguimos dos piezas menores por la torre. Pero ahí no termina todo porque ahora amenazamos caballo e2, ataque doble real. Incluso meternos por b3, atacar la dama y torre también con el caballo y no es fácil para las blancas resolver esto. Si intentan algún contraataque por aquí con su dama, queriendo meterse en nuestra primera fila, no es peligroso, simplemente sería un jaque, entonces seguimos con caballo e2. Y después de este jaque, otro jaque más en g3, con su truco, que hay que tomar el caballo y tomamos la torre. Y con esto también ganamos material, la partida, alfil e7 vamos a jugar. Es increíble, pero las blancas están perdidas aquí. Y parece extraño porque las blancas parece que no han hecho nada malo. Han hecho movimientos muy normales de desarrollo de sus piezas, pero simplemente aquí las negras ganan y no se puede explicar por qué. Caballo C3, otro movimiento normal de desarrollo que parece que corta aquí a la torre. En este caso la sacrificamos. Y después de eso damos el jaque en C3 con ataque doble. Que si quieren defender con su alfil, muy bien, la torre queda defendida, pero ahora este alfil se corta comunicación con la dama y lo podemos tomar. Y además evitamos que enroquen. Amenazamos un caballo C2, aquí también hay casi jaque mate. Tenemos un ataque súper fuerte, podremos jugar al H6, un alfil B5. Bueno, entonces, ¿qué hacer contra ese molesto peón que va a atacar todo el flanco del rey? Bueno, ya sabemos que tomarlo con el caballo lleva al desastre para las blancas, pero ¿qué hay de tomarlo con el alfil? Bueno, esto también está mal. En este caso, este peón de B2 queda indefenso ante la salida del alfil y atacamos a la torre. Ahora el caballo se mueve para conectar así dama y torre, pero ahora el peón de D4 queda indefenso. Se corta la conexión con la dama, tomamos allí y amenazamos en C2. Otra vez la posición se derrumba. Si toman aquí, de intercambio y ahora atacamos también el peón E5. La presión aumenta. Si enrocan, por ejemplo, podríamos tomar el peón en E5, pero nos quedamos un poco por detrás en el desarrollo. Entonces tenemos algunas oportunidades como alfil H6 para completar nuestro desarrollo, intercambiar la pieza más activa de las blancas y al final tenemos un peón de más y una posición superior. Amenazamos al peón E5, ponemos presión por estas dos líneas. También podemos jugar torre G8 y nuestro alfil por aquí por B5, con la torre, con el caballo por G4. Tenemos muchas ideas. Y aquí una nota rápida. Es entendible que no hay forma de recordar todas estas ideas y tampoco es la idea. Te estoy mostrando los patrones típicos de ataque de la defensa francesa, lo que podemos usar aquí. Y no hay que olvidar que tus oponentes en general no van a saber mucho de esto. Ahora debes aprender a encontrar movimientos de ataque y calcularlos correctamente sin memorizar. Y para eso tienes que estudiar la clase maestra. Seguimos viendo cuáles son los patrones típicos para usar esta defensa y te prometo que las otras variantes de la defensa francesa son mucho más sencillas. Esta es la más complicada, pero sigamos. Bueno, ahora amenazamos con avanzar con nuestro peón. Entonces no pueden tomarlo con caballo, no pueden tomarlo con alfil. Entonces, ¿qué hacer? Deberían jugar H3. Ese es el movimiento correcto, pero a la vez muy contraintuitivo. Y aún así, las sorpresas no se acaban. Ahora podemos sacrificar el caballo en medio del tablero. Primero jugamos G5 y ahora sacrificamos el caballo. Y es que esto es muy truquero, porque ahora tienen que hacer algo por su alfil en C2 que está atacado. Entonces tampoco es que se esté sacrificando del todo. Si se toma con la dama, podemos tomar el alfil en C2 que queda indefenso. Y seguimos atacando. Además hemos ganado un peón. Si toman con su caballo, entonces jugamos alfil C5 y también con esta batería atacamos a este caballo. Que si se mueve tomamos en F2. Y esa es la idea. Que cuando el caballo, bueno, no puede defenderse con el alfil, porque como habíamos visto antes, el peón en B2 queda indefenso, podemos sencillamente tomarlo y golpear la torre de la esquina. La única forma de defender es con su caballo, que a la vez corta la conexión entre la dama y la casilla de 4 y entonces podemos tomar allí. Simplemente superamos a nuestro oponente en cuanto a amenazas.
Entonces sucede que no quieren mover su caballo, pero tienen que hacerlo, digamos a F3. Y ahora usamos nuestra batería para tomar en F2 y atacar al rey. Dos peones por el caballo sacrificado y estamos atacando a su rey. El rey va al cuadro donde puede y observamos esta diagonal interesante con la que casi estaríamos ganando con un alfil B5, pero está el alfil defensor contrario. La forma más elegante de solucionar esto es sacrificar la torre, eliminando este defensor y después ahí está alfil B5, donde ahora vemos que no hay nada que puedan hacer para cubrir su rey, nada normal, nada más que entregar su dama. Entonces se interpone y ya con esto ganaríamos la partida, pero si quieres algo más brutal jugamos alfil G3, movimiento súper brillante, porque jaque mate va a haber, la dama está clavada, pero después de cualquier movimiento de las blancas jugamos dama F2, aprovechándonos de que la dama está clavada y damos este bonito jaque mate. Esto nos lleva a que lo único que salva por ahora a las blancas es jugar con su caballo a E2, no a F3. Y aún así tomamos en F2 y damos jaque. La diferencia es que ahora el caballo protege la casilla G3, así que no vamos a poder hacer ese jaque mate tan bonito que hacíamos hace un momento. Sin embargo, eso no nos impide seguir descubriendo a este rey. Bueno, el caballo lo cubre por ahora bien, pero ahora jugamos otro brillante movimiento, F6. Este movimiento también descubre nuestro rey, es cierto, pero cumple con dos funciones. Protege nuestro peón de G5 por si acaso, pero más importante, busca abrir la columna F para atacar con nuestra torre y dar jaque mate por ahí. Lo más natural para nuestro oponente es tomar aquí, pero eso es un error, porque lo bonito de esta variante es que todos los movimientos normales de nuestro oponente terminan perdiendo en pocas jugadas. Si aceptan el intercambio, tomamos con nuestro caballo y vamos a enrocar con nuestra torre frente al rey. Debemos darle jaque mate en pocas jugadas. Así que eso está mal para las blancas. Si tu oponente está muy bien preparado, entonces no va a tomar aquí. En cambio jugará, digamos, un caballo C3, por ejemplo, ignorando lo que pasa con tu peón, desarrollándose, y nuestro plan sigue siendo el mismo. Tomará un tiempo más en ejecutarse, pero vamos a abrir la columna de todas formas. Para esto nosotros tomamos aquí, vamos a desarrollar nuestro caballo y a enrocar. Poner nuestra torre frente al rey. Si digamos que toman por aquí, también está mal, jugamos caballo E7. Bueno, no vamos a jugar caballo F6, en este caso, caballo E7. Y vamos a poner nuestra torre directamente en la columna F y a dar jaque mate. Si intercambian aquí no hay problema, nuestro rey está a salvo, estos peones lo protegen, aunque no tenemos en el flanco de rey, tenemos unos en el centro que lo protegen. Si juegan dama D2 tratando de entrar por aquí con algún jaque, no hay problema en realidad. Movemos la torre a F8, la ponemos frente al rey, nos preparamos para un ataque descubierto. Y si nos dan un jaque por aquí, no pasa nada, simplemente nos escondemos en D6 y estamos ganando. Nuestro rey está muy bien protegido, aunque esté yendo hacia el medio del tablero. Y vamos a utilizar el poder de nuestra torre con un jaque descubierto, moviendo el alfil. Y felicitaciones si has llegado hasta aquí, porque has visto ya lo más complejo, la variante más difícil de la francesa. Y vamos a ver ya dos muy rápidamente las otras que faltan. Si avanzan el peón, eso fue lo que vimos, si cubren con caballo C3, protegiendo su peón, esta es la variante más fácil, porque aquí vamos a intercambiar, retoman con su caballo, y no vamos a entrar en las líneas clásicas, porque tu oponente tal vez ya las conoce, sino que vamos por una línea secundaria, pero muy buena. La principal desventaja de la defensa francesa es nuestro alfil de casillas claras que queda bloqueado por nuestros peones. Por lo tanto, esto es lo malo, pero aquí podemos jugar alfil D7, pasar este alfil a una diagonal más activa, así, en un par de jugadas. Y con esto estamos atacando ya a este caballo. El alfil ya tiene una buena casilla, digamos que lo defienden, jugamos caballo D7. Y vamos a completar nuestro desarrollo. Con este caballo cubrimos la casilla E5 para impedir que el caballo blanco salte por aquí, que intentaría tomar nuestro alfil, doblar nuestros peones. Con nuestro caballo lo cubrimos. Y bueno, entonces, en caso que salte, lo que intercambiamos enrocan y ahora jugamos caballo F6. Un atacante más sobre el caballo E4. Entonces, digamos que intercambian y ahora se espera que capturemos con nuestro caballo. Y bueno, de hecho se podría hacer, pero es más fuerte tomar con nuestra dama. Tu oponente va a tener problemas ahora porque le estamos metiendo bastante presión al caballo F3. Vamos a capturar directamente allí. Tenemos las dos piezas sobre este. Y vamos a obligar a que sus peones se doblen y a descubrir su rey, lo cual no es lo que esperan. Si retiran su caballo, en este caso tomamos en D4.
Y el caballo entonces no tiene ninguna casilla buena para ir el caballo. La casilla de 5 se la tenemos cubierta con nuestro caballo. Ganaríamos un peón incluso ahí. Y sin embargo, alguien puede estar pensando que puede jugar aquí alfil G5 y atrapar nuestra dama. Y está ganando. Sin embargo, esto da un giro cuando tomamos en F3 con nuestro alfil y también estamos contraatacando su dama. Así, alfil contra dama en ambos casos. Si toma nuestro alfil, tomamos el alfil en G5. Si toma nuestra dama, tomamos la dama. Y con esta continuación, al final de todos los intercambios, tenemos una pieza de más. Y por último, algunos de tus oponentes que van a querer tener las cosas muy fácil, van a intercambiar para entrar en esta variante simétrica y que se considera tablífera. Sin embargo, siempre tenemos formas de ponerle sabor a esto, lo decíamos desde el comienzo, para hacerle más difícil las cosas a nuestro oponente. Si continúan con su desarrollo, caballo F3, nosotros vamos a desarrollar primero el flanco de dama. Ojo, caballo C6. Vamos a desarrollar ese flanco de dama primero, alfil D3, alfil G4, por ejemplo. El caballo queda clavado y ya hay una amenaza aquí de tomar en D4. Es algo. C3, por ejemplo, lo cubren, juega alfil D6. Con este movimiento escondemos un poco nuestras intenciones porque vamos a enrocar en el flanco de dama, pero ahora jugamos dama D7 y nos preparamos para atacar al rey. Bueno, si nos atacan el rey aquí no hay problema, pues nos cubrimos con nuestro caballo y desarrollamos la pieza y tenemos una posición muy armoniosa donde no hay de qué preocuparse. Si nos juegan alfil G5, movimiento tentador, que ataca otra vez este caballo, que la torre la tiene enfrente a nuestro rey, esto se convierte en un error, pues ahora ganamos tiempo atacando este alfil. Primero con F6, expulsándolo, va atrás y enrocamos. En el flanco de dama lo habíamos dicho. Algo que de todas formas íbamos a hacer. Entonces ya nos salimos de esta clavada, de la molesta clavada con la torre por la columna y tenemos un plan de ataque muy claro contra el rey. Tenemos enroques opuestos y ahora gracias a ese alfil blanco que está allí en H4 vamos a avanzar con nuestros peones ganando tiempos y con el caballo también podríamos golpear ese alfil. Es por eso que haber movido el alfil por allí es un paso equivocado de las blancas. Tenemos clavado también su caballo y en general creamos una situación incómoda para nuestro oponente a pesar de que las cosas estén igualadas. Tenemos presión y tenemos muchas ideas de dónde escoger, incomodar a nuestro oponente, que va a tener que enfrentar varias amenazas por el flanco de rey. Ya no va a ser esa posición tablífera que se esperaba que era desde el comienzo. Bueno, ¿cómo seguir mejorando en el ajedrez? Tenemos muchos videos en nuestro canal. Por otra parte, tenemos cursos completos. Y para empezar, te ofrecemos estudiar la clase maestra, que es una guía completa de cómo mejorar.